Muchas gracias, Tomás, y buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar trasladaros mi visión relativa a lo que entiendo que es el movimiento del 15 de mayo. Siempre que lo hago, antes de entrar en materia, me gusta formular 3 precisiones. ¿Qué dice la primera? Yo no represento a nadie. Lo que vais a escuchar es una visión personal de los hechos con la que podéis estar de acuerdo y de la que podéis también, naturalmente, disentir. Segunda de esas precisiones. No puedo presumir de disponer de un conocimiento prolijo relativo a los muchos debates que rodean a un movimiento muy complejo como es el 15M. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Si alguien afirma que uno de los elementos importantes para iluminar qué es el movimiento del 15 de mayo es el que nos habla de un proceso de desclasamiento de muchos de los integrantes de las clases medias tradicionales, asumiré de buen grado que algo de eso hay, pero inmediatamente recordaré que ese proceso es tan complicado que mi capacidad para abordar sus muy diferentes dimensiones es muy limitada. Tercera y última precisión. Mi conocimiento empírico del 15M se reduce en los hechos a lo ocurrido en la ciudad de Madrid, con algunas incursiones relativas a las manifestaciones gallega y catalana del movimiento y con conversaciones informales con un sinfín de activistas que han desarrollado su trabajo en otros lugares. Lo digo de una manera diferente. No puedo presumir de disponer de una información cabal relativa a un movimiento que, llegado el caso y como sin duda sabéis, exhibe perfiles muy diferentes según los lugares. Bueno, hechas estas 3 precisiones iniciales, entro ahora sí en materia. Primera observación que quiero haceros. ¿Por qué, desde mi punto de vista, hace 1 año y medio, en la primavera de 2011, lo que hemos dado en conocer como el movimiento del 15 de mayo tuvo un éxito inesperado allí donde habían fracasado otras iniciativas aparentemente muy similares? Creo que la única forma razonable de responder a esta pregunta sugiere que en la primavera del año pasado se reunieron varios elementos diferentes de manera casi mágica. ¿Cuáles son esos elementos? El primero nos habla del trabajo continuado, del talento organizativo, del uso inteligente de las posibilidades que ofrecen las redes sociales y de determinadas decisiones tácticas asumidas por las personas que organizaron las manifestaciones del 15 de mayo de 2011. Entre esas decisiones me interesa subrayar una, la de alentar un movimiento en el que las siglas sobraban. En ese movimiento había, como no, militantes de partidos y de sindicatos, activistas de movimientos sociales, pero parece que todas entendimos que sobraban blandir las siglas de cada cual, que era el momento de desplegar algo que tenía una franca vocación unitaria. Segundo, cómo no, la crisis en la que estamos inmersos. Una crisis que nace de una genuina estafa que bebe, como bien sabéis, de la decisión de nacionalizar la deuda privada, que es el monto principal de nuestra deuda. Una nacionalización que invita a no distinguir entre deuda legítima y ilegítima y que se ha saldado por añadidura con un dato que a mi entender es simbólicamente interesante. No hay nadie literalmente en la cárcel, en virtud de lo que hemos tenido la oportunidad de palpar, la delincuencia organizada de los poderes financieros a lo largo del último año. Tercer elemento interesante, la manifestación precisa de la crisis en un espacio concreto, las universidades. No olvidéis que en las acampadas iniciales del mes de mayo del año pasado había una presencia notable de universitarios o de gentes que habían dejado la universidad bien poco antes y que replicaban a la aplicación de un proceso, el de Bolonia, que se propone descaradamente mercantilizar y privatizar las universidades públicas, con el legado provisional de haber generado un escenario marcado por un caos extremo. Cuarto, otra de las elecciones precisas, asumida por las personas que organizaron las manifestaciones del 15 de mayo, remite a esa fecha concreta. En el Ecuador de una campaña electoral, no lo olvidéis, singularmente triste y sombría en la mayor parte del Estado.
El 15M irrumpió en esa campaña electoral como un relámpago que vino a rescatar muchos de los debates que nuestra clase política pretendía arrinconar. Quinto elemento interesante: el eco simbólico, pero también material, de la revuelta árabe. Nuestros medios de comunicación retrataron la revuelta árabe como la demostración de que era posible que la gente saliese a la calle y acabase por derribar gobiernos en apariencia sólidamente asentados. Era difícil que esa imagen no ejerciese alguna influencia sobre nosotras. Yo mismo recuerdo que a principios de abril del año pasado, cuando participé junto con varios colegas en la presentación de los 2 últimos libros de Ramón Fernández Durán en Madrid, me pregunté retóricamente dónde iba a estar en la ciudad en la que nos encontrábamos la Plaza Tahrir, sin intuir claro que íbamos a tener una respuesta razonablemente convincente a esa pregunta solo 40 días después. Sexto elemento importante que explica algo vital para dar cuenta de qué es el 15M. El trabajo de años, de decenios, de los movimientos sociales críticos. Mi tesis fuerte es que el 15M sería inexplicable sin ese trabajo, en el buen entendido claro de que el 15M es algo más que lo que se derivaba de ese trabajo. Menciono un séptimo y último elemento interesante. El propio éxito inicial, moderadamente sorprendente, de la iniciativa hizo que muchas personas que sobre el papel debían sentirse alejadas de un proyecto como ese, se sintiesen motivadas a acompañar a las activistas del movimiento del 15 de mayo. En este caso, me vais a permitir que, a efectos de resumir lo que acabo de deciros, eche mano de una experiencia personal. A mí me pidieron, antes de la manifestación madrileña del 15 de mayo, que dirigiese unas palabras en la Puerta del Sol al final de esa manifestación. Y yo recuerdo que me manifesté inicialmente reticente a aceptar ese encargo. ¿Por qué? El manifiesto de convocatoria era más bien suave y vaporoso, bien poco claro, bien poco comprometido. Debo confesar que si acepté el ofrecimiento fue por la condición de las personas que me lo hacían, no tanto por la condición precisa del texto que me aportaban. Cuando yo llegué a la Plaza de las Cibeles a las 6 de la tarde del 15 de mayo de 2011, me encontré con una situación que no esperaba. Quienes tomaban la palabra desde el camión que encabezaba la manifestación trasladaban críticas radicales del orden existente. No dejaban pie con bola. La Casa Real, los 2 grandes partidos, los sindicatos mayoritarios, el Fondo Monetario Internacional, el capitalismo como un todo eran objeto de críticas acerbas. Mi impresión en aquel momento fue que en cierto sentido se estaban jugando el tipo. ¿En qué estaba pensando? Si uno convoca una manifestación con un texto muy moderado y después en la manifestación traslada sin embargo un mensaje muy radical, existía un riesgo evidente de que muchos de los asistentes convocados por ese texto moderado decidiesen marcharse. No me consta que nadie se marchase, algo que dibujaba un escenario completamente distinto del pasado, un escenario que por cierto se vio ratificado en un determinado momento cuando una amiga se me acercó y me dijo de manera escueta: Carlos, no conozco a nadie. Yo creo que era un retrato muy interesante de algo nuevo que estaba emergiendo. Por fin no éramos los mismos de siempre los que acudíamos a las manifestaciones de siempre. Cuando al principio de esa manifestación me encontré con los mensajes que emitían desde el camión, me topé con una situación personal delicada. Mi temor inicial era que lo que yo había pensado decir fuese en exceso radical. Y al final, cuando subí al camión en la Puerta del Sol, mi temor era más bien el contrario. No vaya a ser que me quede corto en la enunciación de críticas al sistema. Mi problema quedó prosaicamente resuelto. No se oía absolutamente nada, de tal manera que daba por completo igual lo que yo dijese. Segunda observación que quiero haceros. Desde hace 1 año y medio pongo cierto empeño en subrayar que, a mi entender, en origen, en el movimiento del 15 de mayo hubo 2 almas diferentes. Estoy obligado a justificar qué significa esto de en origen. Es verdad que la expansión posterior del movimiento, en formas de asambleas de barrio, de pueblos y de ciudades, ha dibujado un escenario más complejo.
Pero creo que tiene su sentido que buceemos en la realidad primigenia del movimiento porque explica muchas cosas. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, esas dos almas? La primera de esas almas la configuran esas activistas de los movimientos sociales críticos que he mencionado hace un momento. Estoy pensando, en el caso de Madrid, en las gentes que llevan muchos años trabajando en los centros sociales ocupados, en los centros sociales autogestionados, en el pacifismo, el ecologismo y el feminismo que no se han integrado en el sistema, o en fin, en el sindicalismo alternativo y resistente de condición mayoritariamente anarcosindicalista en el caso de Madrid. Si tengo que utilizar un adjetivo que desde mi punto de vista describe de manera razonablemente convincente a estas gentes, el que me viene a los labios es libertarios. Permitidme que subraye que no le otorgo una condición ideológica a este adjetivo. Prefiero rehuir el, a mi entender, más ideológico adjetivo anarquistas. Hablo de gentes que, sea cual sea su condición ideológica, apuestan con claridad por la asamblea, por la democracia de base, por la autogestión y rechazan los liderazgos. La segunda de las almas estaba configurada por lo que tal vez con escasa fortuna hemos dado en llamar jóvenes indignados. Hablo de jóvenes que en muchos casos se movilizaron por vez primera en la primavera del año pasado. De jóvenes que en muchos casos no han vivido otro horizonte que el propio de la crisis. Y de jóvenes que en algunos casos transmiten un discurso meritocrático. ¿Qué quiere decir esto? Estoy invocando algo que con toda certeza habéis escuchado una vez. Alguien que dice: yo que he estudiado 2 carreras y un máster en los Estados Unidos me veo condenado a trabajar de camarero ganando 400 euros mensuales. Ojo, no estoy negando que esto sea un problema real. Me interesa ahora subrayar que es una perspectiva muy diferente que la que blanden las activistas de los movimientos sociales críticos. Desde mi punto de vista, estas dos almas primigenias del movimiento del 15 de mayo se han vivificado mutuamente y han aprendido la una de la otra. Esto no significa que hayan faltado los problemas. Cuando tengo que retratarlos simbólicamente, echo mano de algo que probablemente sabéis ocurrió en la acampada de la Puerta del Sol en la primera semana. En un buen día alguien colocó una pancarta que rezaba: la revolución será feminista o no será. Una parte de los integrantes de la acampada decidió unilateralmente retirar tal pancarta. Sospecho que el mecanismo mental que conducía a desplegar esa acción no tenía que ver con la palabra revolución, sino con el adjetivo feminista. A los ojos de estas personas, el discurso del feminismo era separador, divisor, desgregador. La Asamblea Soberana en la mañana siguiente decidió repudiar la retirada de la acampada, pero en cualquier caso me parece que el fenómeno retrataba simbólicamente cómo había algunos problemas no plenamente resueltos. Aunque acabo de sugerir que esas dos almas se han vivificado mutuamente y han aprendido la una de la otra, el recordatorio de su condición primigenia me sirve para llamaros la atención sobre lo que yo entiendo que es una división interna del 15M que merece eso, atención. Creo que en último término, en el 15M hay dos grandes posiciones. Hay una parte del movimiento que entiende que el cometido fundamental de este consiste en hilvanar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. Hay otra parte, con la que me siento más identificado, que considera que el cometido mayor del movimiento debe consistir en crear espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando, para que me entendáis, en lo que significan los grupos de consumo, las cooperativas integrales, los proyectos de gestación de una banca ética y social, el horizonte de lo que han supuesto muchas de las ecoaldeas o el incipiente movimiento de trabajadores que deciden hacerse en régimen autogestionario cooperativo con empresas que están al borde de la quiebra. El viejo proyecto de la autogestión generalizada creo que ha obtenido un visible repunte gracias al 15M. Tercera observación que quiero haceros. No existe un programa del movimiento del 15 de mayo.
Tiene sentido, creo yo, sin embargo, que escarbemos en 3 posiciones programáticas que están ahí. La primera de las posiciones considera que el movimiento debe defender un puñado de demandas de cariz fundamentalmente político. En ese sentido, postula, como bien sabéis, una reforma del sistema electoral, considera que hay que darle alas a un mortecino principio de división de poderes, o estima que hay que establecer medidas que castiguen de manera más férrea y severa la corrupción. La segunda posición programática es la de personas que a todo lo anterior agregan demandas de cariz económico y social, y que en tal sentido rechazan, por ejemplo, el pensionazo infelizmente acatado por los 2 sindicatos mayoritarios españoles a principios del año pasado, rechazan, como no, también la reforma laboral en curso, o reivindican, y es un ejemplo entre muchos, el establecimiento de una tasa que grave las transacciones de cariz especulativo. La tercera y última de las posiciones programáticas postula una crítica radical, confrontacional del capitalismo, y en este sentido incorpora muchos de los conceptos que nacen del ecologismo y del feminismo radicales. Aún a costa de simplificar una realidad que sin duda es más compleja, creo que no me equivoco mucho cuando afirmo que en origen la mayoría de los jóvenes indignados estaban en la primera de las posiciones programáticas que acabo de reseñar, mientras, por lógica, la mayoría de las activistas de los movimientos sociales críticos se vinculaban con la tercera. Otra tesis fuerte que voy a defender sugiere que la mayoría, el grueso de las integrantes del movimiento del 15 de mayo han experimentado una rápida transición ideológica en el transcurso del último año y medio. Si en inicio muchas de estas personas defendían un proyecto estrictamente ciudadanista, hoy han pasado a defender un proyecto orgullosamente anticapitalista. ¿Qué significa esto del ciudadanismo? El ciudadanismo implica en su esencia la contestación de algún elemento preciso del sistema que padecemos, y por lógica se materializa en movimientos que tienen una vocación temporal limitada. Es más fácil intuir qué significa esto, claro, del anticapitalismo. Aquí hay una vocación radical de contestar el sistema como un todo, que por lógica también parece se materializa en movimientos que tienen una franca vocación de permanecer en el tiempo. Lo digo de otra manera. Creo que muchas de estas personas de las que hablo han transitado desde la contestación de la epidermis del sistema a la contestación del núcleo del sistema. La epidermis es, por ejemplo, la corrupción. La corrupción es un problema muy grave y muy llamativo. Imaginemos, ya sé que es difícil hacerlo, que acabamos con la corrupción. La mayoría de los problemas del sistema seguirán estando allí. La lógica, por ejemplo, del trabajo asalariado y de la mercancía. La epidermis es la precariedad, un fenómeno que marca, claro que sí, la vida cotidiana de mucha gente. Supongamos, ya sé de nuevo que es muy difícil suponer, que acabamos con la precariedad. La mayoría de los elementos críticos del sistema seguirán estando ahí. Cuarta observación que quiero haceros. ¿Por qué, desde mi punto de vista, el movimiento del 15 de mayo se ha convertido en la mayor parte de los territorios del Estado español en un objeto de discusión pública cotidiana? Nada más sencillo que responder a esta pregunta. El eco que el movimiento ha encontrado explica esa dimensión de discusión pública. No olvidéis que las encuestas realizadas antes del verano del año pasado identificaban simpatías populares situadas entre el 60 y el 70% de la población. Aunque a lo largo del curso del año pasado ese apoyo popular pareció ceder un tanto, las últimas encuestas realizadas reflejan un repunte claro de la popularidad del 15M, algo que probablemente hay que vincular, claro, con las agresiones promovidas por nuestros gobernantes. No olvidéis que 10 millones de personas, que se dice pronto, confiesan haber participado en iniciativas promovidas por el 15M. Hace unos meses cayó en mis manos un dato estadístico sorprendente que reclama, claro, interpretaciones muy dispares. Según un estudio
el 54% de los votantes del propio Partido Popular aceptaban que era preciso que existiese en la calle un movimiento como el 15M. ¿Cuál es mi interpretación de este dato tan sorprendente? ¿Cuál no será la hondura de la crisis que incluso los enemigos del movimiento aceptan de buen grado que es preciso que haya un tipo de respuesta popular como esta que protagoniza el 15M? El eco público y mediático del movimiento se convierte en explicación razonablemente certera de los tres grandes acosos que este último ha padecido. El primero de esos acosos ha llegado de la mano de los tertulianos de la derecha ultramontana. Quiero recordaros que César Vidal, desde su púlpito de Libertad Digital, en la primera semana de la acampada de sol, afirmó que el 15M lo controlaban etarras especializados en guerrilla urbana. Bueno, ante semejante capacidad de penetración en la realidad, uno tiene que preguntarse por los sensores de peligro que operan en la cabeza de estas gentes visiblemente fuera del mundo. Me viene ahora a la cabeza que una de las tertulianas estrellas de la COPE sorprendentemente mantuvo una actitud respetuosa con respecto al movimiento del 15 de mayo, que resultaba difícil de explicar. ¿Sabéis por qué era? Tenía 2 hijas en la acampada de sol, algo que creo metafóricamente nos situaba ante un escenario simbólico interesante. El 15M llegaba a los hogares de esas mismas gentes. Durante mucho tiempo pedí que las tertulias políticas de televisiones y radios fueran emitidas, codificadas, para no dañar los castos oídos de nuestros hijos. Pero debo confesaros que de un tiempo a esta parte voy de retirada con el argumento. Son claramente preferibles a los mejores programas de humor que programan televisiones y radios. El segundo de los acosos padecido por el 15M es mucho más inquietante porque es mucho menos vistoso, pero es mucho más eficaz. Llega de la mano de los medios de comunicación que, con retintín, voy a describir como progresistas. Estoy pensando en los diarios El País y, hasta hace unos meses, Público, en la cadena SER y en La Sexta, durante un tiempo en los 2 canales de la televisión estatal. El código fundamental imperante en esos medios de incomunicación ha consistido sistemáticamente en rebajar la radicalidad de las demandas que procedían del 15M, en retratar este último como un movimiento de jóvenes que estaban lógicamente enfadados y que protagonizaban una fiesta popular esperando simplemente que se les hiciese un poquito de caso. Recuerdo que en el mes de noviembre del año pasado, hace casi un año, contemplando un informativo de Televisión Española, observé atónito cómo el periodista que cubría una manifestación del 15M en Madrid concluía su intervención afirmando que los participantes habían coreado las consignas habituales en favor de la reforma de la ley electoral. Yo nunca he escuchado en una manifestación del 15M consigna alguna en favor de la reforma de la ley electoral, tal vez porque no rima bien, pero en cualquier caso no las he escuchado. Lo que se escuchaban eran lemas del tipo se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social, que creo tenía un significado bien diferente del que el periodista quería invocar para retratar un movimiento hipermoderado en sus demandas. El tercer y último acoso padecido por el 15M guarda relación con una discusión eterna, la de la violencia. Creo que la única violencia que hemos palpado al calor de las iniciativas del movimiento ha sido la protagonizada, de manera expresa o encubierta, por las fuerzas de seguridad del Estado. El debate en este terreno no es diferente del que se ha registrado a lo largo del primer decenio del siglo XXI al calor de las manifestaciones antiglobalización. Nuestros medios de incomunicación están muy preocupados por el apedreamiento de los escaparates de un almacén del Corte Inglés y se desentienden permanentemente de la violencia cotidiana que padecemos. La violencia de tantos empresarios con sus trabajadores, de muchos varones con sus mujeres, la violencia de la policía contra los sin papeles, la violencia que todas y todos ejercemos sobre el medio natural, la violencia, en fin, y cómo no, que se manifiesta a través de genuinas guerras de rapiña encaminadas a absorber las materias primas preciosas coyunturalmente en manos de países pobres.
Quinta observación que quiero haceros. En el mes de junio del año pasado, en la mayoría de los lugares se decidió desmantelar las acampadas. Creo que era una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque existía un riesgo grave de que las acampadas se pudriesen y se llevasen el 15M como un todo. Esa decisión se vio acompañada por otra, en virtud de la cual se optó por redesplegar el movimiento en la forma de asambleas populares en barrios, en ciudades, en pueblos. Creo de nuevo que era una decisión inteligente. ¿Por qué en este caso? Reducía el riesgo de burocratización interna del 15M y rebajaba en paralelo la posibilidad de absorción del movimiento desde alguna instancia externa. Si yo tuviese que realizar un balance de lo que considero ha ocurrido con el 15M, desde entonces y hasta hoy, ¿cuáles serían los 7 elementos de ese balance? Primero de ellos, desde bastante tiempo atrás parecemos saber que la represión ejercida sobre los movimientos críticos se traduce las más de las veces en miedo y en retirada. No es esto llamativamente lo que ha ocurrido con el movimiento del 15 de mayo. Más bien parece que la represión, cuando se ha producido y ha sido descarnada, le ha dado alas al 15M. Muchas veces me he preguntado si el 15M existiría en caso de que la Policía Nacional Española no hubiese desmantelado en la madrugada del día 16 de mayo del año pasado la primitiva y extremadamente liviana acampada de la Puerta del Sol. Si hubiera existido, si unos días después la Junta Electoral Central no hubiese prohibido concentraciones, manifestaciones, acampadas, el día de la jornada de reflexión y el día de la propia jornada de voto vinculada con las elecciones del 22 de mayo. Si existiría, si la Policía Autonómica Catalana no hubiese intentado desalojar la acampada de la Plaza de Cataluña de Barcelona a finales de mayo del año pasado, o si la Policía Nacional Española no hubiese asumido un comportamiento similar a principios de agosto del año pasado en Madrid. Hace un rato le decía a Pepe Pinto que en el mes de mayo pasado, al calor de la celebración del primer aniversario de la creación del movimiento, escuché en una televisión en Madrid una entrevista con la delegada del gobierno, la señora Cifuentes, que se quejó amargamente de que no encontraba ningún interlocutor en el 15M. A mí me pareció que era una noticia espléndida. Quería decir que por fin estábamos haciendo las cosas bien. Alguien me preguntó hace unos meses en un acto público si podía imaginar una ilegalización del movimiento del 15 de mayo. Mi respuesta fue rápida. Dije, me resulta difícil imaginar la ilegalización de un movimiento que no es legal, que nunca ha pasado por una ventanilla. Al menos en el caso de Madrid, el 15M nunca pide autorización para la celebración de sus manifestaciones o iniciativas. Algo que creo que dibuja de nuevo una práctica saludablemente libertaria, a diferencia de muchas de las cosas que hemos conocido en el pasado. Segundo elemento del balance. Recordaréis que antes señalé que muchos de los integrantes de las acampadas primitivas eran universitarios o gentes que habían dejado la universidad bien poco antes. Ahora debo subrayar en un sentido diferente que, hablando en propiedad y sin embargo, las universidades no se movilizaron en la primavera de 2011. ¿Por qué? Era el momento peor del año, la fecha prosaicamente vinculada con los exámenes. La movilización de las universidades se produjo en el otoño siguiente, hace un año. En el caso de la mía, la Autónoma de Madrid, convocamos una asamblea constituyente a finales de septiembre. A ella acudieron unas 300 personas y creo que desde entonces y hasta hoy el movimiento mantiene una actividad constante y respetable, vinculada, claro, con las condiciones propias de la vida en las universidades, pero al mismo tiempo ha permitido desarrollar impulsos adicionales para el 15M. Si en el panorama universitario la realidad del 15M es razonablemente saludable, en un ámbito muy próximo las cosas no han discurrido tan bien.
Me refiero al terreno de la vida de los adolescentes, prácticamente ausentes en la organización del 15M. Si echáis mano de vuestros recuerdos de las acampadas primitivas, supongo que convendréis conmigo en que en ellas había gentes de 19, 20 años en adelante. Esto significa que los adolescentes no parecían entender que lo que había allí algo les decía sobre su futuro. Aunque es cierto que las protestas de los profesores de secundaria han atraído hacia el 15M a algunos adolescentes, me temo que esta sigue siendo una tarea pendiente. Tercera observación que quiero haceros. Otra de las carencias obvias del movimiento del 15 de mayo es la que nos habla de su muy precaria presencia en el mundo del trabajo. Ojo con esto porque conviene ser matizado. A menudo escucho que en el 15M no hay trabajadores asalariados. Mentira. Lo que ocurre es que esos trabajadores asalariados son, digámoslo con un punto de ironía, 15mayistas de fin de semana. Acuden a las asambleas de los sábados y de los domingos, pero no ejercen como 15mayistas en los lugares en los que trabajan. La discusión correspondiente a lo largo del último curso se vinculó, ante todo, con la posibilidad de convocatoria de una huelga general desde el 15M. Posibilidad de convocatoria que dividía el movimiento. Había quienes estaban en esa perspectiva y quienes no. Y entre quienes estaban, había quienes hablaban de una convocatoria realizada en solitario por el 15M y había quienes defendían una convocatoria en colaboración con el sindicalismo alternativo y resistente. La huelga general, que al final fue convocada en el conjunto del Estado español, la del 29 de marzo, no respondía en modo alguno a las querencias del 15M, sino a la lógica de los dos sindicatos mayoritarios. Aún así, mi impresión es que el 15M se personó en esa convocatoria y le dio un aire diferente, a través de la intervención de muchos jóvenes que interrumpieron buena parte de la actividad productiva y a través de demandas expresas como la que reclamaba que esa huelga no solo lo fuese de producción, sino también de consumo. En cualquier caso, el debate correspondiente sigue también abierto. Cuarto elemento del balance. Otra de las carencias del 15M es la que nos habla de su muy precaria presencia en el mundo rural. A lo largo del último año he pasado por 3 experiencias de hablar sobre el 15M en pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Caspe en Zaragoza, Toro en Zamora, Baeza en Jaén. En los 3 lugares me encontré con la misma realidad. Había activistas del 15M que habían tomado, sin embargo, la decisión de sumarse a las asambleas de las capitales de provincia respectivas, abandonando, de hecho, la organización del movimiento en los lugares en los que materialmente vivían. Decisión que yo puedo entender, bien sabéis que el control social en las localidades pequeñas es mucho más dura, pero que me parece que no era particularmente afortunada. ¿Por qué? Porque muchas de las demandas que nacen de ese proyecto de organización de espacios autónomos que antes he vinculado con un sector muy importante del 15M tienen que ver, con toda evidencia, con el mundo rural. Algo que hace singularmente gravoso que la presencia del movimiento en ese mundo no sea la deseable. Tengo la sospecha de que, aunque excepciones hay, cuando el 15M está presente en el mundo rural, es en virtud de la presencia paralela de lo que hemos dado en llamar neorurales, habitantes del medio urbano que han marchado a vivir al medio rural, algo que en cierto sentido ratifica el problema de fondo que estoy intentando retratar. Quinto elemento del balance. El 15M se ha empeñado, con una lógica impecable y respetable, en dar réplica a todas y cada una de las agresiones que llegan, y bien sabéis que son muchas, de los estamentos oficiales. Eso ha generado un riesgo incipiente y no fácil de apreciar, el de que la agenda del movimiento se vea marcado, paradójicamente, por las políticas oficiales. Por eso, siempre que tengo la oportunidad, subrayo que el 15M tiene que hacer un esfuerzo inconmensurable para romper con el cortoplacismo que caracteriza la política que nos atenaza. ¿Qué significa esto? Intento retratar mi propuesta de la mano del rescate de algo que dije:
en Madrid, en la asamblea anterior a las acciones del 25 de septiembre delante del Congreso de Diputados. Dije, naturalmente que debemos rechazar el pago de la mayor parte de la deuda que nos asignan. Pero una vez que decimos eso, tenemos que asumir de buen grado que hay 3 deudas olvidadas que tenemos que pagar. La primera de esas deudas lo es con las mujeres, víctima de una doble explotación en los centros de trabajo convencionales y en el hogar. La segunda de esas deudas lo es con las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y la tercera y última nos habla de los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y de exclusión. Estas 3 deudas, claro que las tenemos que pagar, y nos emplazan en un horizonte que rompe radicalmente con el escenario cortoplacista de todas las políticas oficiales, también, naturalmente, las de la izquierda tradicional. Sexto elemento del balance. Muchos de los movimientos sociales críticos han reculado o han desaparecido de resultas de un hecho preciso. Una buena parte de las demandas que promovían ha sido aceptada por los interlocutores institucionales. Creo que el 15M en este terreno no corre ningún riesgo. Vamos a asistir, antes bien, a un endurecimiento de las políticas oficiales que, a mi entender, y en una lectura que no creo que violente la realidad, hace cada vez más necesaria la existencia de movimientos como el del 15 de mayo. Vamos a ir claramente para peor y tenemos que arbitrar fórmulas de resistencia que nos permitan dar réplica a esas agresiones. Séptimo y último elemento de ese balance. Ya sé que lo que voy a decir a continuación es una reflexión demasiado general que reclamaría de un sinfín de matizaciones, pero creo que retrata 2 elementos fundamentales de la situación actual. Tenemos que prestar atención, en otras palabras, a 2 grandes procesos. El primero nos habla, me refería a ello de pasada al principio de todo, de un proceso activo de desclasamiento de muchos de los integrantes de las clases medias tradicionales, que están perdiendo aquellos elementos de identidad que justificaban su inclusión en las clases medias. La respuesta de estas personas, en su mayoría jóvenes, ha sido sorprendentemente radical. Estoy pensando de nuevo en ese tránsito de un proyecto meramente ciudadanista a otro orgullosamente anticapitalista. El segundo de los procesos al que hay que prestar atención se refiere a una condición infelizmente mayoritaria entre los trabajadores asalariados, que fundamentalmente tienen miedo. ¿Miedo a qué? A perder sus puestos de trabajo que configuran un privilegio por relativo que sea. La principal concreción orgánica de este miedo la aportan las respuestas alicaídas a la defensiva que promueven las cúpulas dirigentes de los 2 sindicatos mayoritarios españoles, algo que explica la falta de sintonía del 15M con esas 2 cúpulas dirigentes. El otro día, este singular personaje que es Cándido Méndez se permitió sugerir que estaba sobrevalorado el 25S y el 15M. No pudo elegir peor momento para lanzar semejante afirmación. Era el mismo día en el que una encuesta publicada por un diario no precisamente izquierdista, El País, afirmaba que un 77% de los ciudadanos simpatizaban con las demandas de quienes habían promovido el 25S. Me temo que en esas condiciones un señor Cándido Méndez, que no dijo absolutamente nada ante la represión descarnada que se hizo valer en Madrid, se estaba retratando de manera cabal en virtud de su condición presente. La tarea del 15M y de cualquier movimiento con vocación emancipatoria en este terreno me parece que es fácil de enunciar. Se trata de unir las demandas que nacen de los integrantes de las clases medias en activo proceso de desclasamiento con las demandas que surgen del movimiento obrero que todavía resiste. Ya sé que enunciar esto así es muy fácil. Desplegar la tarea práctica consiguiente no resulta, bien es cierto, tan sencillo.
Sexta y última observación que quiero haceros. Me interesa prestar atención a dos discusiones que permiten formular una especie de conclusión de lo que acabo de contaros. La primera de las discusiones nace de una pregunta inevitable. ¿Qué va a ocurrir con el movimiento del 15 de mayo? Bueno, lo único que se me ocurre sugerir es que podemos trazar de manera pedagógica 4 horizontes de futuro diferentes para el movimiento. El primero de esos horizontes apunta a la posibilidad de que el 15M desaparezca. Eso está ahí siempre. No me parece que sea un horizonte muy probable. Creo que el 15M ha pasado ya por pruebas importantes y ha salido razonablemente airoso. Lo digo de otra manera. Sospecho que la mayoría de las activistas del movimiento consideran que de manera un tanto sorprendente apareció una flor preciosa hace un año y que conviene seguir regándola, entre otras razones por una muy importante. A mi entender, en la mayor parte del Estado no tenemos nada mejor. No tenemos nada que permita sustituir los instrumentos que ha acabado por perfilar el 15M. Segunda de las perspectivas de futuro. Que el movimiento sea absorbido por alguna instancia externa o, en su defecto, que experimente agudas divisiones internas. El primero de estos dos subhorizontes lo veo poco probable, siquiera solo sea por una razón. No acierto a imaginar cuál podría ser esa instancia externa que absorbería el 15M. Se me ocurre, sí, una posibilidad conceptual. El Partido Socialista Obrero Español, en la oposición en la mayoría de los escenarios, podría sentir la tentación de utilizar el 15M como un ariete frente a las políticas del Partido Popular. No creo que hasta el momento presente se perciba, sin embargo, ninguna señal de algo parecido, que sería, sin embargo, inquietante por una razón fácil de identificar. Se traduciría inmediatamente, si el proceso abocase en el éxito, en un descafeinamiento ideológico del 15M. La otra subperspectiva que acabo de mencionar, que el movimiento se divida, se fragmente, tampoco me parece muy hacedera. Uno de los termómetros interesante al respecto se hizo valer en noviembre del año pasado al calor de las elecciones generales españolas del día 20. Recordaréis que entonces proliferaron candidaturas, pequeñas fuerzas políticas que decían representar al 15M. Creo que fueron objeto de repulsa general, bajo la idea de que el 15M no precisaba de representaciones externas. Tercer horizonte de futuro. Que el 15M se materialice en un débil incremento de la resistencia y de la desobediencia civil sin modificar fundamentalmente la mayoría de las reglas del juego imperantes. Sospecho que esto es lo que ocurrirá si no somos capaces de imprimirle al 15M un aliento adicional que dibuje un panorama algo distinto del que tenemos hoy. Cuarto y último horizonte, que es el mío. A mi entender, el 15M solo tiene sentido si se convierte, creo que esto ha sucedido en muchos lugares, en una instancia que en todos los órdenes de la vida defienda la perspectiva de la asamblea y de la autogestión. ¿Para qué? Para hacer frente al capitalismo realmente existente desde la atalaya de la lucha antipatriarcal, de la contestación del productivismo y del internacionalismo solidario. Alguien podría pensar que este es un proyecto expresado en estos términos excesivamente radical. Mi réplica será: si el 15M no sirve para esto, ¿cuál es el sentido que corresponde a un movimiento de esta naturaleza? ¿Podemos permitirnos ignorar los problemas de fondo del sistema y limitarnos a contestar esa epidermis que antes vinculé con la precariedad o con la corrupción? Me temo que la deriva ontológica espontánea del movimiento del 15 de mayo conduce inexorablemente a esto, propongamos las fórmulas verbales que queramos para describirlo. Segunda de las conclusiones que quiero trasladaros. He llamado la atención sobre carencias evidentes del movimiento del 15 de mayo. Me interesa ahora prestar un poco de atención a sus virtudes, que creo que son sensiblemente más interesantes.
Primera de esas virtudes. El 15M ha permitido crear una identidad contestataria que nos faltaba. Ojo, que perfilar identidades contestatarias no es una tarea sencilla. Las más de las veces los intentos correspondientes se saldan en fracasos. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. A principios de septiembre del año pasado, el diario El País daba cuenta de una asamblea multitudinaria de profesores de secundaria organizada en un macro local de comisiones obreras en Madrid. Según el relato del periodista del País, muchos de los profesores que habían tomado la palabra se habían presentado de una manera muy curiosa. Me llamo Pedro Pérez, asamblea del 15M de La Guindalera. Mi nombre es María Fernández, asamblea del 15M de La Arganzuela. Era una manera muy rápida y muy eficiente de decir: no somos como vosotros quienes estáis encabezando esta macroasamblea. De manera muy rotunda estamos explicando que nuestro proyecto discurre por procesos mentales muy diferentes de los nuestros. Segunda de las virtudes del movimiento. Durante muchos años hemos manejado un concepto que yo mismo admitiré que estaba un poco gastado, esto del pensamiento único. Retomémoslo de todas maneras. Creo que no hemos valorado suficientemente en qué medida el 15M en la mayor parte del Estado ha permitido rescatar un sinfín de discusiones que el sistema, en su lógica, había conseguido de manera más que eficiente prohibir, censurar. La idea de que muchos de nuestros problemas se vinculan con la condición de un sistema que tiene nombre, capitalismo, es una idea que el 15M ha contribuido poderosamente a dignificar. Creo que podría aportar un sinfín de conversaciones escuchadas en las barras de los bares en Madrid y que reflejan cómo no solo las activistas del 15M, el ciudadano de a pie ha acabado por impregnarse de una lectura crítica de lo que está sucediendo que antes, con toda evidencia, faltaba. Tercera virtud del movimiento: haber perfilado un espacio de reencuentro de gentes que en virtud de razones muy diferentes habían buscado caminos distintos. Yo soy un crítico impenitente de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional. Y sin embargo, en este caso tengo que romper una lanza en favor de muchos de los militantes de las fuerzas políticas correspondientes que creo firmemente se han comportado de manera leal con el 15M. ¿Qué significa comportarse de manera leal? Acudir a las asambleas, decir lo que estiman conveniente y respetar cabalmente la lógica de la democracia de base y de la autogestión. Ese espacio de reencuentro nos faltaba y creo que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantenerlo. Cuarta de las virtudes del 15M. Tampoco hemos valorado suficientemente cuál es el impulso que el movimiento le ha otorgado a otras iniciativas que se han registrado extramuras de sus asambleas. Para explicar, por ejemplo, la radicalidad y la prolongación en el tiempo de las protestas de los profesores de secundaria, yo creo que hay que invocar el papel desempeñado por el 15M. Ojo, las protestas de esos profesores no estaban orgánicamente dentro del 15M, pero sin embargo el eco, el nuevo escenario de contestación y de lucha que nació del movimiento le otorgaba un hálito diferente a todas esas iniciativas. Lo mismo digo, cómo no, del movimiento muy activo y afortunadamente exitoso de oposición a los desahucios, que sería difícil de explicar en su fortaleza presente si detrás no estuviese una vez más el aliento del 15M. Rescato una quinta y última virtud, que tal vez es la más importante porque configura un legado de medio y de largo plazo. Muchas gentes han descubierto que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco la teoría sugería que no estaban a su alcance. De nuevo prefiero rescatar un ejemplo de lo que quiero decir. En el mes de junio del año pasado me llegó un correo que daba cuenta de algo interesante que había sucedido al calor de una de las asambleas populares de un barrio de Madrid, el de Carabanchel. La asamblea estaba reunida, unas 80 personas, y alguien avisó de que al lado de una boca de metro había un coche de la Policía Nacional. Eso significa siempre, o casi siempre, un control de sin papeles.
Los 80 integrantes de la Asamblea en bloque decidieron descender al metro. Rodearon, sin mediar palabra, a los dos policías nacionales, que se percataron inmediatamente, claro, de que no estaban en la mejor posición estratégica. El sin papeles comenzó a caminar más despacio que los dos policías nacionales y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la Asamblea Popular de Carabanchel. Lo que me interesa subrayar es que esto que acabo de contaros hubiera sido literalmente impensable el 14 de mayo del año 2011. Hay algo que está ahí y que dibuja, repito la idea, en la cabeza de muchas gentes capacidades adicionales de las que mostraban antes que el movimiento estallase. Acabo. En uno de esos libros que he traído ahí, me hago eco de algo que tuve la oportunidad de palpar personalmente en la semana inicial de la acampada de sol. Me encontré con un colega argentino que llevaba en hombros a su hija Tania, de 4 años de edad. Y yo le pregunté a Tania qué le parecía lo que estaba viendo en la Puerta del Sol. Como cabía esperar, Tania no me dijo nada. Pero el padre me contó algo que me pareció sugerente. Me explicó que mientras iban caminando hacia la Puerta del Sol, su hija le preguntó qué era aquello, qué hacían allí. Y el padre se limitó a responderle que la gente estaba muy enfadada con todo lo que estaba ocurriendo. El caso es que Tania, al parecer, deambuló durante unos minutos entre las tiendas de campaña, las carpas, se acercó a su padre y le dijo: papá, me has mentido. Me has dicho que estaban todos muy enfadados y a mí me parece que están muy contentos. Bueno, yo creo que esto era un retrato muy vivaz de lo que sucedía entonces en la Puerta del Sol de Madrid y de lo que yo entiendo que es el espíritu contestatario pero alegre del movimiento del 15 de mayo. Gracias por haberme escuchado. ¿Dónde está lo de la convocatoria del Estado? Bueno, ahora tenemos media hora aproximadamente, quizás un poco más, para